Noticia, la verdad, Mauricio, bastante desafortunada esta para el país, además porque causa muchísimo dolor ver las condiciones en las que quedó el carro donde perdió la vida la candidata a la alcaldía de Suárez, Cauca, de Karina García, y que murió, como lo decíamos ahora, junto a su madre y junto a otras personas más. Y sobre este punto, pues hay que analizar como varios factores, ¿no? que están alrededor de todo este atentado y pues de las terribles consecuencias que tuvo. Y es que Karina no solamente ya hace algunos días había hecho pública las amenazas en su contra, sino que esto sucedía a la par de que la Defensoría del Pueblo había emitido varias alertas de la vulnerabilidad, no solo de los candidatos en esta zona del país, sino también de la comunidad en general. Eso por un lado. Y por otro lado, pues creo que también hay que detenerse a mirar cuáles son los alcances y el poder que tiene alias Majin Buu, que hoy señalan las autoridades como el responsable de este atentado. Paula, permítame irme un pasito atrás para tratar de ver el bosque con mayor amplitud. Las elecciones del año pasado, tanto las elecciones presidenciales como las elecciones previas para el Congreso, fueron las elecciones más tranquilas de los últimos por lo menos 25 años. Eso es cierto. Es decir, cero hay actos violentos desde la... Bueno, en 2 municipios hubo actos que lamentar desde el punto de vista de violencia electoral, etcétera, etcétera. Pero en términos generales, la caída de las cifras de violencia, no solo para las presidenciales, que habrá gente que dice, bueno, es que las presidenciales no se juegan mucho los poderes locales, no se juegan mucho los intereses locales, pues también para el Congreso terminaron siendo las más pacíficas de décadas, insisto. En este año, en contraste, nos hemos encontrado, como ustedes veían en la nota, con 24 actos violentos contra candidatos, de los cuales han sido asesinados 4, y todavía nos faltan 7 semanas para llegar a las elecciones regionales. Eso quiere decir que algo ha cambiado. Estoy diciendo una obviedad, pero ¿por qué no especulamos un poco acerca de qué ha cambiado? Quiero señalar cifras, por una parte, de la Fundación Paz y Reconciliación hasta mitad de año, cuando trataba de establecer a quiénes iban dirigidas las amenazas que se habían registrado hasta ese momento. Porque hay una lectura muy simple que dice, claro, es que se fueron de frente contra los que están a favor del acuerdo de paz. Pues Paz y Reconciliación, que ustedes podrán evaluarla, es la fundación de Ariel Ávila, etcétera, etcétera, es una fundación que difícilmente puede ser calificada de ser fundación de derecha. Y la Fundación Paz y Reconciliación establecía que de los actos violentos, efectivamente el 31% iban para movimientos o partidos de oposición al gobierno, 31%. Pero el 21% hacia partidos afines al gobierno, de manera que uno no podría decir que hay un solo tipo de violencia y contra un solo tipo de actor. Y si quieren, vámonos a lo que sucedió en Suárez. Hasta el 2 de julio habían circulado panfletos de distintos, repartidos por distintos actores políticos, y 19 de esos panfletos venían de las FARC. Entonces uno diría, de las disidencias de las FARC, uno diría, claro, es la izquierda atacando a la derecha. Y por otra parte, 14 panfletos, es decir, más o menos el 60% respecto a esos 19, venían de las Águilas Negras, es decir, de un lado y del otro también del espectro ideológico. Eso sí, los panfletos hacían énfasis en atacar a quienes estaban a favor del acuerdo de paz y quienes estaban tratando de impedir la consolidación de tierras por parte de agentes violentos. Por lo tanto, muy lamentable lo sucedido con esta candidata, muy lamentable y muy digno de subrayar lo que decía el expresidente César Gaviria de esta polarización. Pero no es para nada claro que aquí solamente haya violencia de un lado en contra del otro. Aquí hay violencia de todos los lados, y creo que es la evidencia de una nueva realidad que estamos viviendo regionalmente, y es que hay muchos más intereses criminales y delincuenciales que intereses políticos, y esos intereses delincuenciales están tratando de impedir que avance la restitución de tierras y que avancen los derechos de la gente, tratando de consolidar tierras para el narcotráfico o para otras actividades ilícitas.